el Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad que administra justicia en materia electoral, restringe el horario de la mesa de partes hasta las 20 horas. Hago constar que las causas que son materia de esta audiencia, todas han ingresado dentro del horario restringido de las 20 horas del tercer día para apelar. Por lo tanto, este argumento lo esgrimo solo para establecer la descoordinación que ha existido entre dos entes importantes del sistema electoral. Privilegiar la plena vigencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como es el derecho que al mismo tiempo es deber del sufragio o voto, no se agota en garantizar que los ciudadanos concurran el día de los comicios a las urnas y depositen su voto en el ánfora. El mandato que contiene el artículo 178.1 de la Constitución obliga al Jurado Nacional de Elecciones a realizar la fiscalización y de la legalidad del ejercicio del sufragio y de todos los actos del proceso electoral, que solo culminan cuando, revisados todos los recursos que franquea la ley y en la última etapa, a cargo de la más alta y definitiva instancia que ustedes, señores magistrados, integran, proclaman los resultados definitivos y al ganador, que tendrá la alta responsabilidad de dirigir los destinos del país. No se trata, pues, de una controversia en la que están en juego intereses de partes, de personas o instituciones. Se trata de la más seria, quizás la más delicada decisión que marcará el futuro de un país, en lo que están en juego los intereses, las aspiraciones de millones de peruanos que desean vivir en democracia, en paz y en libertad para lograr su bienestar y progreso. Para lograr este supremo objetivo, la Constitución y la ley les ha dado las facultades necesarias para fiscalizar, y algo que realmente es excepcional y hasta privilegio, podríamos decir, de esta jurisdicción electoral, es que la Constitución, en su artículo 181, les reconoce a ustedes la facultad de apreciar los hechos con criterio de conciencia, que en derecho significa tomar decisiones en términos de relación de subordinación a valores antes que aspectos subjetivos y de forma. El Jurado Nacional de Elecciones no puede abdicar de llegar a la verdad. Si el Jurado Nacional de Elecciones ubica en este proceso indicios de alteración de la voluntad popular, no deben limitarse en enviar el caso al Ministerio Público, que permiten otro objetivo, posiblemente sancionar a los que resulten responsables. Tendrá que emitir pronunciamientos de fondo sobre el tema. Así como la Constitución y la ley electoral les ha conferido las facultades de fiscalizar y garantizar la expresión de la voluntad ciudadana a través del voto, en esta última y definitiva instancia que todos los peruanos estamos obligados a acatar, no pueden, por tanto, desconocer las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444, que en el artículo primero del título preliminar establece que sus disposiciones serán aplicadas en todas las entidades de la administración pública, incluyendo, por cierto, según lo manda el artículo 6º, a los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones como ente autónomo con exclusiva competencia en materia electoral. Esta ley protege el interés general, como es el resultado de un proceso electoral. En ella se consagran los principios del procedimiento administrativo, que entre otros son los siguientes. Y aquí tengo la ley. El principio de legalidad, ¿no? La autoridad administrativa debe actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho.
el principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y obtener decisiones motivadas y fundadas. El principio de impulso de oficio, el principio de razonabilidad, las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones. El principio de imparcialidad. La autoridad administrativa actúa sin ninguna clase de discriminación. El principio de informalismo. Las normas del procedimiento deben ser interpretados en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por exigencias de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. El principio de eficacia, hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. El principio de verdad material, se deberá verificar plenamente los hechos. Y el principio de simplicidad, el principio de uniformidad, entre otros, y el principio de predictibilidad. De tal manera, señores magistrados, que el debido proceso electoral supone que en los procesos de elección popular, ¿no?, debe primar, ¿no?, la interpretación que más amplia, extensiva, no de manera restrictiva. Finalmente, señores magistrados, y permítanme utilizar unos segundos más. Su tiempo venció, doctor. Inexorablemente venció su tiempo, que como a mí me hubiera encantado seguirlo escuchando, siempre es un gusto oírlo, por su depurada técnica para exponer y por la decencia con que habla usted, últimamente echada de menos en estos tribunales. Así que vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora Flores Nano, que es quien continúa. ¿El doctor Palomino quiere decir algo? Pero, doctor, ¿no va a replicar ahora? No le escucho, doctor Palomino, no le escucho. Solamente algo puntual que estamos olvidando, doctor, respecto a ver que se está solicitando acá, a nuestro entender, de la defensa técnica de Perú Libre, era el tema de la acumulación de estos 10 procesos. Sí, sí, claro. 10 expedientes. En todo caso, doctor, no se nos ha corrido traslado para poder también ver con lo que corresponde respecto a este tema. No, pero perdón, ya ustedes han señalado, no han conversado con el doctor Palomino, han señalado ustedes la forma de intervenir. ¿Están de acuerdo? Parece. En realidad, doctor, en todo caso vamos a plantear una cuestión previa al respecto de la acumulación de estos 10 expedientes. No entiendo, yo pensé que ya estaba zanjado el asunto y que iban a intervenir 10, 10, 5, 5 y luego 12, 10, sí. 5 y 8. Es que, señor presidente, si usted me permite, con su venia, quiero hacer constar que esta acumulación no son de causas. Esta acumulación es solo para efectos de facilitar el informe oral. Así es. Cada expediente se va a resolver independientemente. Ya. Quiero invocar al señor abogado que ha cuestionado esta acumulación para efectos del informe oral, que precisamente en la línea de facilitar la labor del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros hemos pedido para que los informes puedan dividirse en materias y de esta forma agilizar la labor del Jurado Nacional de Elecciones, que por cierto está recargada con el número de causas que tiene que revisar en el más corto tiempo posible y posibilitar que el Jurado Nacional de Elecciones pueda dar el resultado definitivo en el menor tiempo posible, que eso es lo que está esperando el pueblo peruano. A ver, doctor Palomino. Sí. 30 segundos. En todo caso, lo que sí solicita la defensa técnica de Perú Libre es en aplicación supletoria de lo dispuesto en el artículo 85, numeral 2 del Código Procesal Civil, el artículo 160 de la Ley de Procedimientos Administrativos y Procedimiento Administrativo General,
y el principio de predictibilidad, efectivamente solicitamos se declare este tema la improcedencia de la estructura de acumulación de los procedimientos, en la medida que los casos cuestionados no son similares, o sea, no guardan conexión y son de distinta naturaleza, doctor. Esa era la posición de que ya colegiada que habíamos señalado dentro de la defensa técnica de Perú Libre. A ver, don Carlos Trujillo, por favor, don Carlos Trujillo. Señor presidente, debo dar cuenta que he conversado con el señor Palomino y él es el que ha fijado los tiempos, señor, para las intervenciones. Sí, sí, doctor, es correcto que hemos conversado, pero en el sentido de poder ingresar a la sala, toda vez que los abogados de Fuerza Popular estaban también haciendo el ingreso, ¿no? En conjunto. Perdón, doctor Palomino, ¿cómo usted se le ocurrió que nosotros íbamos a dar 10 minutos para la primera causa, 10 minutos para la segunda causa, 5 minutos para la tercera causa y 5 minutos para la cuarta causa y las demás se quedaban sin informe? ¿Eso pensó usted? No le he entendido, señor magistrado. Son 10 causas y 30 minutos en total en bolsa, ¿no? Entonces yo quiero tener claridad, quiero tener claridad, porque se le pidió a don Carlos Trujillo que conversara con los abogados de la organización, que no pidió el uso de la palabra, para que pudieran ser consultados sobre la pertinencia de esta acumulación y si ellos querían dividir el tiempo, cómo lo podrían dividir. Y la respuesta fue, y ahora me entero que es usted quien me ha dado, que 12 minutos iba a ocupar el doctor Gamarra, 10 minutos del doctor Arbizú, 5 minutos usted y 3 minutos del doctor Mariño, me parece, o al revés, no sé bien. No perfecto, que era en la línea de resolver cada una de las causas. Pero no, es que no podemos darle, doctor, a cada causa 30 minutos, ni a una causa 12 minutos. Es para todo, es el globo, pues, doctor, es el globo, son 30 minutos. Perfecto. ¿No? Entonces, eso lo hemos decidido a partir de la aquiescencia que ustedes han manifestado, ¿no? Ya lo hemos decidido a partir de la aquiescencia. Cuando ustedes han dado su lista de intervenciones, hemos entendido, todos creo, que así había. Así que, doctor, yo creo que ya estamos en ejecución de esta determinación. Sí, doctor, pero... proceder a estas alturas resulta contraproducente de todas maneras. Claro, el hecho de haber ingresado, doctor, conjuntamente con los otros abogados no quiere decir que nosotros hemos dado una posición expresa al respecto del tema. En todo caso, perdóneme usted, doctor Palomino, pero usted sabe que el tiempo para la intervención en cada causa es de 3 minutos. Si a alguien le dan 12 minutos, no es para que se refiera a una causa, ¿no es cierto? Por lo menos tendría que haberse referido a 4, ¿no? ¿O estoy mal? Señor presidente, si me permite, por favor. Sí, el doctor Mariño. Está pidiendo el uso de la palabra el doctor Arce, señor presidente. El doctor Arce. Muchas gracias, señor presidente. Mis respetuosos saludos a todos los abogados presentes. Señor, este tema lo conversó el Pleno para democráticamente correr traslado de la petición de acumulación, como ya se ha señalado, no de las causas, sino de los tiempos. Cada causa tendrá una resolución independiente. Correcto. Y después de esa decisión del Pleno, y de haber escuchado a la parte contraria del peticionante, se ha tomado la decisión. No entiendo qué estamos en debate, señor. Ya el Pleno ha tomado decisión y debe respetarse eso, lo acordado. Gracias. Sí, yo también quiero entender del todo qué es lo que estamos debatiendo, ¿no? Porque, señor presidente, el doctor Mariño. Sí, en efecto, ya ha sido coordinado, señor presidente, los tiempos distribuidos, ¿no?, por cada organización política. Entonces,
le pediría que continuemos con el procedimiento. Sin embargo, a lo que quiere decir mi colega de la defensa es que en cuanto a la propuesta de la siguiente participación de la doctora Lourdes Flores Nano, ¿no? Tenemos ciertos reparos en cuanto a los medios probatorios que vaya a actuar, ¿no? Como video, por ejemplo. Creo que por ahí va la tingencia de mi colega. Pero en cuanto a los tiempos y a la distribución de los tiempos por cada organización política, no hay nada que discutir, señor presidente. Se puede continuar con ello. No hay ningún video, señor presidente, no se preocupe. Es un PowerPoint nomás. Bueno, con mayor razón. Aunque medio probatorio tiene otro nivel, ¿no? No vamos a hablar de medios probatorios, pero igual, es un PowerPoint, estimado doctor Mariño, según nos lo ha dicho la doctora. Siendo así, no nos va a sorprender, ¿no? Siendo así, no cumplir lo que está diciendo. Correcto. Muy bien. Le ruego más bien, presidente, que me habiliten para compartir la pantalla, por favor. A ver, le vamos a pedir al custodio del tiempo, que por favor habilite los 10 minutos para la doctora Flores. No, y previamente, presidente, para poder exhibir la pantalla, no me está habilitando para compartir pantalla. Está habilitado. Haga lo propio, doctora Lourdes. Ahora sí. Muy bien. Señor presidente, señores magistrados, las causas que a continuación se van a ver y las que en los próximos días se verán corresponden a pedidos de nulidad sustentados en el artículo 363 inciso B de la ley electoral, porque consideramos que ha habido un fraude en mesa, que se han producido actos fraudulentos en mesa perpetrados por personas en determinados centros de votación. Son situaciones anómalas, constantes, básicamente ahí donde no ha habido personeros. Hay en apelación más de 300 nulidades, pero consideramos que las anomalías son mayores. ¿Qué pruebas tenemos del fraude en mesa? Primero, actos preparatorios. Se preparó a los personeros de Fuerza de Perú Libre para decirles que se colocaran en mesa, que fueran, le llamaron personeros de la OMP, miembros de mesa, y se les preguntaba, ¿y cuando eso pasa, qué sucede? Respondía el capacitador, los votos son para nosotros. Y en efecto, señores magistrados, hay pruebas contundentes de fraude en mesa. Las 10 que hoy veremos corresponden a firmas falsas. Presentamos las pericias respectivas en todas las causas que están apeladas, y en cada una de esas mesas hay no menos de 8 a 100 votos a favor del candidato de Perú Libre, con lo cual se constata una gravísima irregularidad que perjudica a la candidata de Fuerza Popular. Se han constatado y realizado las pericias sobre la base de comparar las actas electorales con la firma RENIEC y probado fehacientemente las mismas. Pero también, señor, hay otro gravísimo fraude en mesa que el jurado no puede ocultar, y es la existencia de un mismo puño gráfico en las actas de escrutinio de diferentes centros de votación, como muestro en este de Guaitará, pero todavía más gravemente en estos 12 casos, señores magistrados, 12 casos de mesas distintas, distritos distintos, provincias distintas y hasta regiones distintas, todas ellas acreditadas con pericias caligráficas. ¿Cómo puede un mismo puño gráfico haber llegado a las actas de escrutinio de 12 mesas diferentes en localidades absolutamente distintas, provincias y hasta regiones? Estas son las pruebas del fraude en mesa debidamente acreditadas con pericias. Y en este caso, no menos de 185 actas tienen esta situación, igualmente con 100 votos a favor del candidato a Perú Libre. Así se perpetró el fraude en Bolivia, señores. Así se perpetró. ¿Y cómo se probó? Se probó llevando a cabo por una auditoría de la OEA pericias caligráficas para identificar y analizar las posibles manipulaciones. La pericia técnica permitió identificar actas de diferentes mesas de votación completadas por una misma persona. El análisis que llevó a cabo el equipo auditor permitió identificar la existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en el llenado de actas electorales a través de mecanismos muy similares en 6 departamentos diferentes, y de esa manera se anuló la elección. ¿Qué le pedimos a la luz de las falsificaciones que existen, o el mismo puño gráfico repetido de manera inaceptable e incomprensible? Les pedimos, conforme lo ha señalado el doctor Urriola, que actuando de manera conjunta los organismos del sistema electoral, la RENIEC cumpla con verificar las actas con firmas con las fichas RENIEC, la OMP ponga a disposición la lista de mesas de votación, porque ahí aparecen las firmas y huellas de votantes, y señores, que se realice una auditoría para comprobar estos y otros aspectos con entidades como la OEA.
Adicionalmente a esto, y para complementar nuestro sustento, estamos invocando el análisis estadístico que tratadistas como Tarrufo o Coparra Quijano consideran, destacados procesalistas consideran que es un método fundamental para reforzar y darle rotundez a la conclusión del juez, o como lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito de un caso de discriminación, que la estadística complementa y permite al juez formar criterio. Esto ha sido estudiado en trabajos electorales como el que citamos, en el que precisamente para analizar fraudes electorales en Rusia o en Uganda se ha usado la estadística y se ha detectado los fraudes sistemáticos. Nosotros recurrimos a dos informes. El informe preparado por la plataforma Defiende tu Voto, que muestra el que sería un comportamiento normal de hechos electorales, que se muestran en esta gráfica. Así ocurrió en el año 2006, en las elecciones entre Alan García y Humala, que precisamente tenían el nivel de conflictividad que tiene este. Y en cambio, señores, miren ustedes la distorsión absoluta que se ha producido, no en la votación de Perú Libre, que guarda coherencia con el esquema, sino la de Fuerza Popular analizada en las mesas, precisamente en las mesas más pequeñas en las que, con mínima votación, la señora Fujimori resulta castigada. En las mesas de 0 a 5 votos, la señora Fujimori pierde, o mejor dicho, hay 805 mesas, mientras Fuerza Perú Libre solo tiene 24 mesas con esa votación. En uno y en otro caso, la diferencia supera los 130.000 votos. ¿Y cuál es su deber, señores miembros del jurado, ante esta constatación? Su deber ante el hallazgo de una anomalía que no se puede sustentar probabilísticamente es realizar una labor de fiscalización y revisar esas actas. Y si además se encuentran otros hallazgos, como firmas falsas, indebidos miembros de mesa, mismo puño gráfico, debería, como en Bolivia, realizarse una auditoría de estas actas, sino de todo el proceso, porque su mandato constitucional es asegurar que el escrutinio sea exacto. Lo mismo, presentamos un modelo matemático que analiza el trasvase de votos lógico de la primera a la segunda vuelta, incluyendo las del propio candidato. El análisis es serio porque para darle consistencia castiga incluso al punto que dice, voy a analizar si 8 de cada 10 personas que votaron por un candidato no lo hicieron en segunda vuelta. Y como consecuencia de eso, este análisis detecta 1.759 actas altamente sospechosas y 6.662 sospechosas. Solo eliminando, señores, solo revisando minuciosamente las 1.759 altas sospechosas, el resultado electoral variaría significativamente y en nuestro concepto cambiaría la situación actual. Conclusiones. El deber constitucional del Jurado Nacional de Elecciones es asegurar la verdad electoral. Para hacerlo, no puede ignorar lo que se denuncia a partir del día de hoy, se denunciará reiteradamente en los informes. Ahora hay más elementos que antes no existían, información abierta, tecnología. Se ha evidenciado con pericia de parte la existencia de firmas falsas. Se ha evidenciado con pericia de parte la existencia de un mismo puño gráfico en actas de escrutinio de mesas, centros de votación, distritos, provincias y hasta regiones diferentes, lo cual es imposible. El jurado está obligado a examinar esta situación y hacer, como en Bolivia, si es necesario, una auditoría para determinarlo. Los datos abiertos publicados por la OMPE, los informes estadísticos y los estudios probabilísticos constituyen medios probatorios complementarios del indicio de fraude en mesa que el Jurado Nacional de Elecciones no puede pasar por alto. Quiero dejar constancia que existe una coincidencia entre las mesas que se presentan, mismo puño gráfico, firmas falsas y otras irregularidades, y los lugares donde saltan las inconsistencias mostradas. Y quiero concluir, señores magistrados, con una invocación patriótica al Jurado Nacional de Elecciones. Su deber constitucional, como muy bien ha destacado el doctor Óscar Urdiala, es buscar la verdad. Dice la Constitución, es asegurar que cuando ustedes den un veredicto, este responda a la auténtica verdad electoral. Y no puedo dejar de señalar que más allá de las pruebas que presentamos del Algo ha sucedido, algo ha sucedido. A ver. El tiempo está parado, señor. Se ha suspendido el Sí, tiempo. pero algo ha pasado. Parece que hay desconexión con la doctora Flores. Lourdes. Pero parece que solo está en su caso, ¿no? Porque los demás están activos, ¿sí? Sí, Sí, señor. Esta manera está revisando.
Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Sabemos? El doctor... Está tratando de ingresar a la doctora Lourdes, señor. Ahora sí, parece... Señor, parece que hubo un pequeño impasse al final. Tenía usted 2 minutos 39, doctora, para concluir. Y termino, señor, con el mayor gusto y agradeciéndole su generosidad. Mil disculpas, la tecnología a veces juega malas pasadas. Esos 2 minutos finales, mostrando la filmina, decía que hay una percepción de 2/3 partes de los peruanos que hay un fraude. Era para hacerle una invocación patriótica al Jurado Nacional de Elecciones. Yo confío, señores, en concluir su tarea y su responsabilidad constitucional. Yo creo que la patria les ha dado una responsabilidad enorme, nada menos que en el año del Bicentenario. No permitan, señores, que por no cumplir con el exhaustivo análisis de los hechos que estoy denunciando, de las pruebas que se están... Parece que faltando... Se está interrumpiendo. Señor presidente, quizás informar a la doctora Flores Nano que apague el video y que solamente muestre... ¿Cómo no? No, ya está. Ahí está, ya estamos ahí. Nada más. Ya termino nada más, señor presidente, invocando una vez más. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien ahora sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Nada más, señor. Termino invocándole al Jurado Nacional de Elecciones que cumpla su deber constitucional, teniendo el privilegio de pedirnos, darnos a los peruanos la seguridad, que hablen las urnas y que no se perpetren los fraudes que he denunciado y que estamos probando de manera contundente. Ese es el deber patriótico y el deber constitucional, y yo estoy segura que ustedes lo cumplirán para cumplir el mandato constitucional de asegurar que el resultado de las urnas es el que se plasma en la consagración y proclamación del próximo presidente de la República. Esto es lo que quería explicar. Esta será la esencia de los próximos informes orales y de las causas que a continuación se verán, tanto las 10 de hoy como las futuras. Nada más, señores, muchísimas gracias. Muy bien, correcto. Terminó la doctora Flores, vamos entonces a escuchar ahora a quién, don Carlos. La intervención del doctor Virgilio Isaac Hurtado Cruz por el lapso de 5 minutos. El doctor Virgilio Hurtado tiene 5 minutos. Adelante, doctor Hurtado. Gracias, señor presidente. Quisiera entrar en materia de los casos convocados para esta audiencia y que me permitan presentar unos PPTs también para el análisis correspondiente. Adelante. Está habilitado. Señor presidente, mientras superamos esta dificultad técnica, voy a hacer un análisis muy específico sobre las causas 1, 2, 4, 5 y 6 convocadas para esta audiencia. Señor presidente, los jurados electorales especiales que han emitido las resoluciones impugnadas, en realidad, a pesar de que nosotros sí hemos presentado como medio probatorio la ficha técnica de RENIEC para sostener que ha habido una suplantación y un fraude de los miembros de mesa que debieron ejercer esa función de acuerdo a ley, pues ha terminado resolviendo, declarando infundado nuestro pedido de nulidad. En algunos casos se ha hecho actividad probatoria, pero en la gran mayoría de casos terminan concluyendo de que no existe una prueba idónea para poder dar una conclusión de fondo. No obstante que en nuestros escritos de nulidad hemos sido muy escrupulosos en señalarles que ellos tienen facultades jurisdiccionales y que perfectamente podían no solamente valorar la ficha RENIEC que habíamos portado como medio probatorio, sino requerir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que emita el informe correspondiente de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el literal E del artículo 7 de la Ley Orgánica de RENIEC. Sin embargo, para superar ello, nosotros con nuestro escrito de apelación estamos adjuntando en cada uno de los 10 casos que son materia de esta vista de causa,
la pericia grafotécnica correspondiente. Señor presidente, señores magistrados, ¿cuál es la conclusión de los distintos peritos que han remitido el informe correspondiente? Es que las firmas cuestionadas no corresponden al puño gráfico de los miembros de mesa que hemos cuestionado. En consecuencia, señor presidente, la verdad electoral no se puede sustentar en un acta que contenga un dato falso. ¿Qué hacen otros tribunales administrativos de menor jerarquía que ustedes? Hacen las investigaciones e indagaciones correspondientes y terminan sancionando, anulando los actos administrativos que se han sustentado en ese tipo de situaciones y circunstancias, señor presidente. ¿Qué es lo que venimos diciendo, como ya lo ha señalado el doctor Oscar Rubiola? Que el sistema electoral funcione como sistema, porque no solamente lo manda la Constitución, sino porque en una línea jurisprudencial que ustedes, a mi humilde parecer, erróneamente han seguido, han abdicado de resolver este tipo de causas de nulidad previstas en el literal B del artículo 363, cuando media el fraude y el cohecho. Porque la ley orgánica de elecciones no le pide a ustedes que se pronuncien sobre la responsabilidad penal, sino sobre la responsabilidad administrativa de quienes cometieron este tipo de actos fraudulentos. Son cosas diferentes. Entonces no se puede concluir, señor presidente, señores magistrados, en que este tipo de situaciones se remitan al Ministerio Público y se salva el contenido de un acta de escrutinio que ya de plano viene cuestionado. Nosotros, señor presidente, invocamos que administre justicia, como lo dice la Constitución, como lo manda su ley orgánica, y que si la pericia que presentamos no es suficiente, pidan el informe correspondiente a RENIEC, que es el perito del sistema electoral, conforme está establecido en el artículo 6 de la ley 26.300, en el mismo artículo 7, literales E y O de la ley orgánica del RENIEC. Y ustedes, actuando como jueces, pueden perfectamente pedir esa información, porque así lo mandan serias y reiterativas sentencias del Tribunal Constitucional. Ustedes no son una isla. A ustedes les vincula los principios de la función jurisdiccional, los principios y derechos que están contemplados en el artículo 39 de la Constitución Política. Y tienen que respetar el derecho a la prueba, aunque la otra parte diga que aquí no hay un espacio probatorio. Por lo señalado, señor presidente, solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y la nulidad de las actas electorales que estamos pidiendo. Muchas gracias, señor presidente.